Doctor, ya podemos iniciar. Buenas noches, ¿cómo están? Hoy día toca en la sesión 8 el sistema de control interno y oficina de integridad. Vamos a ver. Bueno, básicamente el objetivo de la sesión, que ya todos la conocemos. Primero, para poder empezar a entender el sistema de control interno, debemos entender qué significa control, ¿no? El control básicamente está en todas las actividades y acciones que realizamos día a día, ¿no? Existe siempre alguien que ejerce control sobre nosotros, también existe siempre alguien a quien nosotros podemos controlar, ¿no? Por ejemplo, en el día a día, un policía que nos detiene para verificar nuestra documentación, es una forma de control. Otro tema de control es cuando nosotros tenemos que asistir a los centros de labores, nos controlan el horario de entrada. Entonces, básicamente, eso se entiende primero como control. O sea, para poder entender el sistema de control interno, primero tenemos que entender qué significa o en qué consiste el control, ¿no? Ahora, la palabra control proviene del término francés control y significa comprobación, inspección, fiscalización o intervención. O sea, básicamente es eso, ¿no? Es una comprobación, una fiscalización, una intervención de algo, ¿no? En la constatación de la realidad contra un modelo previamente establecido. Exactamente, eso es lo que verificamos, ¿no? Ya, el control interno, ¿no? No me permite eliminar. ¿Perdón? Ya, bueno, ya. Entonces, el control interno es una herramienta de apoyo para la administración de las organizaciones que permite a la alta dirección obtener una seguridad razonable sobre los controles existentes en sus procesos, ¿no? Que eso que a la larga va a permitir que pueda cumplir con sus objetivos que están en sus diferentes planes institucionales, ¿no? O sea, ese es básicamente lo que es el control interno. O sea, como habíamos visto anteriormente, control es lo que se refiere a todas las actividades que realizamos diariamente, que significa básicamente controlar. Así como nosotros controlamos, también nos controlan. Y es una actividad básicamente normal en nuestra actividad diaria, ¿no? Pero ahora, control interno. El control interno, ya dentro de una organización, básicamente es una herramienta de control interno que permite ayudar a que se pueda llegar a cumplir los objetivos que están básicamente plasmados en nuestros planes institucionales. Pero, ojo, que están básicamente ejecutados a través de un proceso, ¿no? Esa es la idea del control interno, ¿no? Ya, esto que es todo. ¿Cuál manchas negras se refiere, no? No, yo no veo manchas negras.
¿Te refieres al encabezado? Doctor, buenas noches. Sí, también hay en medio de la diapositiva también se ve un cuadrado negro que evita ¿Sí? y que ¿Este de impide acá? ver. Sí, hay Este, uno más abajo, uno abajo, al centro, casi en la parte inferior. ¿Por acá? Sí, por ahí, exacto. Pero no veo yo ningún cuadrado negro. En la transmisión, ahí. Pero acá yo no veo ninguno. A ver, voy a... Ahí haga clic y elimínelo de repente. Ya. Y dele suprimir, seguramente ahí se va a No, ver. es que no, Gracias. yo no veo ningún cuadro negro. A ver, voy a dejar de compartir y volver a compartir. Ya, Voy a ir a... Ya, bueno, continuando. Entonces, ¿qué es el sistema de control interno, no? El sistema de control interno es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, organización, procedimientos y métodos, incluyendo las actitudes de las autoridades y el personal de cada entidad del Estado, ¿no? Que contribuyen al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueven una gestión eficaz y eficiente, ¿no? Es lo que señala básicamente el artículo 3 de la Ley 2785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, ¿no? O sea, el sistema de control interno es un conjunto de acciones y actividades, básicamente procedimientos y métodos, que promueven, que promueven una gestión eficiente y eficaz. Eso es lo que permite el sistema de control interno, ¿no? En resumen, ¿no? Y eso se encuentra señalado en la Ley 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de Contraloría General de la República. Yo no visualizo ningún cuadrado en la presentación, qué raro. A ver, voy a verlo de otra manera, ¿ya? Profesor, buenas noches. Buenas noches. Para confirmarle que en la parte del centro hay una mancha negra y no se Ya, puede visualizar la parte de su diapositiva. yo no la Entonces, visualizo. En esta página que estoy compartiendo, ¿la visualiza? claro, ahí está, hay una mancha negra. Sí, todos los colegas, no sé si puede manifestarse, por Sigue la mancha favor. negra. Qué raro. Pero yo no Sí, puedo, yo no lo puedo efectivamente, visualizar. hay una mancha negra, profesor. Ya, a Doctor, ver, probablemente Que sea un tema de impide la penetrar. diapositiva, pero igual podemos seguir con la exposición. Luego se les va a hacer llegar también las diapositivas, no se preocupe. ya, pero qué raro, porque la diapositiva no tiene ninguna, yo no veo ninguna mancha. Porque justo he regresado a la, bueno, vamos a compartir este otro. Ya, bueno, qué raro. Qué raro. Bueno, voy a tratar de seguir a ver si de repente es por las primeras diapositivas o hay alguna adicional. Objetivos del control interno.
Bueno, los objetivos del sistema de control interno básicamente es cuidar y resguardar los recursos y bienes del Estado, garantizar la confiabilidad de la oportunidad de la información, promover que nuestros funcionarios y servidores rindan cuentas con los plazos establecidos, es un objetivo del sistema de control interno, promover y optimizar la eficiencia, eficacia, la ética sobre todo y la transparencia. Eso es lo que básicamente busca el sistema de control interno. Bueno, cumplir con la normativa aplicable a las entidades y sus operaciones, fomentar e impulsar la práctica de valores institucionales. Esos son los objetivos principales del sistema de control interno, ¿no? Pero dentro del sistema de control interno también existen algunos paradigmas, bueno, es lo que básicamente por años básicamente se ha estado generando, ¿no? Y que hasta la fecha se tienen todavía arraigados en la mente de muchos servidores públicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que el control interno que solo le corresponde a los auditores gubernamentales, o sea, a la OSI o a los auditores externos. Ese es un error, ¿no? Que solamente eso le corresponde a ellos. Otro tema también, otro error, otro paradigma que existe es que piensan que solamente la implementación del sistema de control interno lo lleva un comité de control interno. Eso no es así. Otro tema también es que se considera como un paradigma que el sistema de control interno lo implantan solo los funcionarios y trabajadores de la organización. Eso no es así. También los administrados, los ciudadanos, también forman parte de la implementación del sistema de control interno. Ahora, también otro paradigma existe que solamente son aplicables a las actividades de apoyo y soporte, o sea, contabilidad, tesorería, logística, presupuesto, informática, etcétera, pero no a las áreas de línea, cuando también forma parte del sistema de control interno. Ahora, un gran paradigma que se tiene es que se piensa que los especialistas de control interno son solo contadores, administradores o economistas. Ya con el transcurso de los años, ya básicamente pues casi 8 o 10 años, un poco más, ya la misma Contraloría y las mismas OSI ya están contratando especialistas para hacer diferentes auditorías. Por ejemplo, ¿no? Cuando hacen sus auditorías de control sobre temas de mantenimiento de vehículos, ya están contratándolos como parte de las comisiones de control que tienen los órganos de control, ingenieros mecánicos, igual para el tema de cámaras, ingenieros electrónicos o en telecomunicaciones. Ya anteriormente no, anteriormente los miembros de comisión eran básicamente abogados, economistas, como básicamente contadores, ¿no? Otro tema que también se tiene como paradigma del control interno es que ocasiona lentitud y burocracia en la organización, lo cual no necesariamente es así. Lo que pasa es que como la base del control interno es el proceso, la gestión por procesos, y la mayoría de entidades no tiene implementada su gestión por procesos, entonces considera que es lento, ¿no? Porque básicamente no se tiene todavía eso implementado de manera institucional, ¿no? Ahora, que el control interno solo sirve para temas o aspectos operativos, eso también es un paradigma, ¿no? Cuando también está enfocado para temas estratégicos, ¿no? Como el tema de los planes. La normatividad del control interno en la administración pública. Bueno, básicamente está la ley 27785, la 28716, la resolución de Contraloría 320, el decreto de urgencia 067, la ley 29743, la resolución de Contraloría 2016 que aprueba la directiva 03-2016, la resolución de Contraloría 004-2017, la 490-2017. Básicamente son las normas bases de lo que hemos sabido evolucionando el sistema de control interno desde la ley 27785 hasta la resolución de Contraloría que aprueba la directiva 006-2019, ¿no? Que básicamente es la de integridad. ¿Qué nos dice la ley 27785? Ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. En el artículo 7
y 4 señala, es responsabilidad del titular de la entidad fomentar y supervisar el funcionamiento y confiabilidad del control interno para la evaluación de la gestión y el efectivo ejercicio de la rendición de cuentas. O sea, básicamente ese es la responsabilidad que tiene el titular del pliego, ¿no? Sea ministro, sea presidente regional, sea alcalde, ¿no? Entonces esa es su principal responsabilidad de acuerdo a lo que señala la ley 27785, ¿no? La ley 28716, ley de control interno de las entidades del Estado, básicamente es que fue ¿cómo se dice? Fue la primera norma que en nuestro país se establece como una ley específica de control interno. Es la base y es el inicio de lo que es el sistema de control interno actual, ¿no? ¿Qué nos dice la norma? ¿Qué nos dice la ley, ¿no? Que es la que base de todo nuestro sistema nacional de control, ¿no? Dice, ¿cuál es el ámbito de competencia? En el artículo 2 establece cuál es su ámbito de competencia. Básicamente son todas las entidades del Estado, ¿no? Comprendidas en la aplicación de la ley. Denomina sistema de control interno, como habíamos visto antes, un conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, normas, registros, procedimientos y métodos. Siempre hay que tener en cuenta el procedimientos y métodos, ¿no? Incluyendo la actitud de las autoridades, etcétera, lo que habíamos visto en el inicio, lo que significa el sistema de control interno, ¿no? En el artículo 4 establece la implantación del control interno, ¿no? Dicen que todas las entidades tienen obligación de implementar el sistema de control interno en sus procesos. Obviamente se enfoca a procesos, porque la base del sistema de control interno son los procesos. Claro, me pedirán sus WhatsApp y yo les envío la PPT si lo necesitan ahora, ¿no? No hay problema. Si lo quieren ahorita, la puedo enviar. No hay ningún problema. Bueno, entonces, básicamente, esa es la implementación del sistema de control interno. Está de manera obligatoria. Bueno, las diapositivas se encuentran ya me imagino que ya las han colgado al aula virtual, pero igual me envían sus WhatsApp y yo se las remito todas, ¿no? Sin ningún problema. Luego viene la resolución de Contraloría 320-2006. A ver, otra vez. Bueno, ya no puedo ya ver esos temas administrativos. Bueno, continúo con la presentación, ¿no? La resolución de Contraloría 320 es la que básicamente establece cuáles son las normas de control interno y establece los componentes del sistema de control interno, ¿no? Básicamente se basa en el informe COSO que vamos a ver más adelante, ¿no? Acá básicamente esta norma establece cuáles son cuál es el concepto de la norma de control interno, los objetivos. También establece el marco conceptual del sistema de control interno, su definición, sus roles y sus responsabilidades, ¿no? Luego, posteriormente, con el decreto de urgencia 067-2009, se modifica el artículo 10 de la ley 28-716, ¿no? Dejando en suspenso la implementación del sistema de control. Básicamente esa norma es la que deja en stand-by la implementación del sistema de control interno, ¿no? Que estaba básicamente establecido en la resolución de Contraloría 320. Luego, con la ley 29.143 se modifica ese artículo 10 que había sido modificado por el decreto de urgencia y se deroga dicho decreto de urgencia, ¿no? Perfecto, yo les envío, no se preocupen, todas las diapositivas. Luego, con la resolución de Contraloría 149-2016,
ya se establece una nueva forma de implementación del sistema de control interno de las entidades del Estado, ¿no? Se aprueba la directiva 013-2016. Este modelo de implementación ya está enfocándose en fases, ¿no? La planificación, ejecución, evaluación. Son tres fases para implementar el sistema de control interno, ¿no? Se moderniza ya en virtud de que desde 2006 a la fecha, no, y por el stand-by de la decreto de urgencia del 2009, no se había implementado el sistema de control interno en las entidades del Estado, ¿no? Entonces, acá básicamente acá hay un resumen de la evaluación, de cómo se ha ido cambiando o actualizando las normas de implementación del sistema de control interno. Por ejemplo, en 2006 es que sale la ley 2876 de control interno y la resolución de Contraloría 320. En 2008 sale la guía de implementación, o sea, cómo se va a implementar la norma de control interno. Entonces, básicamente se aprueba el 2006 la ley de control interno, sale la resolución de Contraloría 320, norma de control interno para las entidades del Estado, y en 2008 sale su guía de implementación, con un enfoque netamente de proceso, ¿no? Luego, el 2009, con el decreto de urgencia 067, se modifica el artículo 10 y se queda en stand-by el tema de implementación del sistema de control interno, ¿no? Luego, el 2011, se corrige ese error modificando el artículo 10 a través de la ley 29743, ¿no? Derogando justamente el decreto de urgencia 067. Y el 2015, a través de la ley 30372, establece el plazo máximo para la implementación del sistema de control interno, ¿no? Y se comienza a incorporar su dicha implementación en el programa de incentivos. Entonces, recién es a partir del 2015 donde se establece una fecha para implementar el sistema de control interno, ¿no? Entonces, ¿qué dice ¿qué dice qué es lo que señalaba en su momento el sistema de control interno? El sistema de control interno peruano se basa básicamente en el informe COSO. ¿Qué es el COSO? COSO es una organización voluntaria del sector privado establecida en Estados Unidos, dedicada a proporcionar orientación a la gestión ejecutiva y las entidades de gobierno sobre los aspectos fundamentales de la organización: la ética empresarial, control interno y gestión de riesgo empresarial, el fraude y la presentación de los informes financieros. Entonces, este comité estableció un modelo común de control interno contra el cual las empresas y organizaciones pueden evaluar sus sistemas de control. Entonces, es por eso que este informe COSO se convierte en la base de todo el sistema de control interno. No solamente de Perú, sino es internacional, ¿no? Y básicamente es a través de su cubo, ¿no? Donde básicamente hay 5 componentes, que es ambiente de control, evaluación de riesgo, actividades de control, información y comunicación y actividad de supervisión. En sus 4 niveles: entidad, división, unidad operativa y función, en las operaciones, los informes y los cumplimientos. Eso es lo que básicamente es el cubo del sistema COSO. Pero eso fue al inicio. El informe COSO del año 92, que fue la base de la resolución de Contraloría 320 de 2006, establecía en ese momento los 5 ambientes de control, cada uno con sus respectivos objetivos, ¿no? El ambiente de control presentaba 8 objetivos, la evaluación de riesgo 4, las actividades de control gerencial 10, la información y comunicación 9, y de supervisión 3, ¿no? Haciendo un total de 34 objetivos. Entonces, era básicamente la base del sistema de control interno, sus 5 componentes y sus 34 objetivos, ¿no? Básicamente en el componente ambiente de control estaban el tema de filosofía de la dirección, integridad y valores éticos, administración estratégica, estructura organizacional, administración de recursos humanos, competencia profesional, asignación de autoridad y responsabilidad, y el órgano de control institucional, ¿no? Eran básicamente las 5 normas que conforman el componente ambiente de control, ¿no? En la evaluación del riesgo, básicamente el planeamiento de la administración de riesgos, identificación de riesgos, valoración de riesgos y respuesta al riesgo, ¿no? Eso es lo que básicamente estaba
está señalando el tema de riesgos. Por primera vez ya se considera en la administración pública el tema de riesgos a todo nivel, ¿no? Ahora ya es algo mucho más común identificar los riesgos financieros, riesgos operacionales, etcétera, ¿no? También está el componente de información y comunicación, donde están básicamente funciones y características de la información, es lo que tiene que ver básicamente con los tipos de información que se genera en una entidad, lo que en un momento yo señalaba con el tema de secreta, reservada, confidencial, ¿no? Que es lo que se tiene que hacer, tiene que clasificar. Información y responsabilidad, calidad y suficiencia de la información, sistema de información, flexibilidad al cambio, el archivo institucional, que generalmente no lo consideran, pero allí es es la base de toda es básicamente la zona de custodia, todo tipo de información que se genera en la entidad, ¿no? La comunicación interna y externa y los canales de comunicación. En el tema de supervisión, básicamente está enfocando las actividades de prevención y monitoreo, seguimiento de resultados y los compromisos de mejoramiento, ¿no? Porque obviamente todo tiende a mejorarse. Entonces, sin embargo, esto también evoluciona. También evoluciona desde el 85, que se fue la primera, ¿cómo se dice? El primer enfoque, el inicio del tema del control interno de COSO, básicamente. Desde el 92 al 2013 evolucionó, ¿no? Si en el anterior, en la primera, el sistema de control interno que se implementó en el año 2006 establecía los cinco componentes que se mantienen, pero los objetivos cambiaron, ahora son 17, ¿no? Se cambió el enfoque, básicamente por el tema de la globalización, la tecnología, muchos objetivos ya se fusionaban en uno solo. Entonces, ¿cuál es el proceso? Que acá nos explica básicamente el proceso de control interno según el COSO, ¿no? El directorio, la gerencia y el personal, a través de un acto de compromiso, se comprometen a implementar los 5 componentes, ¿no? Lo cual nos va a permitir obtener eficiencia, efectividad en las operaciones, confiabilidad en el reporte financiero y cumplimiento de las leyes y regulaciones. Entonces, ese es el resumen básicamente de la modificación del informe COSO o del modelo COSO en el año 2013, ¿no? Vamos a ver. En ambiente de control ya cambia, o sea, ahora son 5, ¿no? Y básicamente son acciones que la entidad demuestra como parte de la implementación del control interno, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? En sus principios, ¿sabes? La entidad demuestra el compromiso con la integridad y valores éticos. 2, la alta dirección demuestra independencia de la dirección y ejerce la supervisión del control interno. Eso también es básico. La gerencia establece con la supervisión de la alta dirección las estructuras, las líneas de reporte y los niveles de autoridad y la responsabilidad apropiados para la consecución de los objetivos, ¿no? Todo eso tiene que ver en el ambiente de control. La entidad demuestra compromiso para atraer, desarrollar y retener a los profesionales competentes. Ese es otro tema, ¿no? O sea, una entidad, por ejemplo, ¿no? Hay muchas entidades que dicen o que no actualizan sus manuales de perfil de puestos, no regularizan sus escalas remunerativas, tienden a perder a profesionales competentes, ¿no? La entidad define las responsabilidades de las personas a nivel de control interno para la consecución de objetivos, ¿no? Hasta ese entonces, todavía existía el comité de control interno, ¿no? La evaluación de riesgo es el otro componente de la evolución del modelo del COSO, ¿no? Del marco COSO. La entidad define los objetivos con suficiente claridad para permitir la identificación y evaluación de riesgo. Ya la entidad tiene que, o sea, ya le está diciendo a la entidad, tú define. En la guía de implementación anterior, si bien es cierto, no te decía que lo definieras, básicamente manejabas todo lo que es, todas las competencias que tenía la entidad, básicamente formaban parte de esa implementación. Ahora te dice que tú ya definas, obviamente que esto está amarrado directamente con las brechas y las necesidades del determinado territorio, ¿no?
O sea, si es una municipalidad, dentro de su distrito, si es un gobierno regional, dentro del gobierno regional, y si un ministerio es dentro del sector que ellos manejan, ¿no? La entidad identifica el riesgo para la consecución de sus objetivos, efectivamente, ¿no? En todos los niveles de organización, o sea, ya no solamente en los temas de áreas de apoyo y soporte, sino en todo, como base sobre la cual determina cómo debe gestionar. Exactamente lo que habíamos visto en la parte de planeamiento estratégico, ¿no? Se identifica la brecha interna de la entidad y la brecha externa. O sea, básicamente, en el principio 6 es la brecha externa, las necesidades que se tiene afuera, o sea, del territorio en el cual se tiene cierta administración, ¿no? Y el principio 7 es ya interna, la brecha interna, determinar cuáles son mis riesgos, cuáles son mis limitaciones que me van a impedir gestionar de manera adecuada, ¿no? Luego la entidad considera la probabilidad de fraude al evaluar los riesgos para la consecución de objetivos. Bueno, eso también ya hay toda una metodología para determinar cuál es la probabilidad de fraude dentro de los riesgos identificados, ¿no? La entidad identifica y evalúa los cambios que pueden afectar significativamente el sistema de control. Exactamente. Todo eso también hay una metodología que forma parte de la guía. Pero eso era hasta el 2013. Más adelante vamos a ver en qué cambia. Porque también se ha ido simplificando con el transcurso del tiempo. Pero sí, la responsabilidad ha ido aumentando. Actividades de control. Las actividades de control básicamente está enfocado a 3 principios, ¿no? La entidad define y desarrolla actividades de control que contribuyen a la mitigación de riesgo. O sea, son todas las acciones y planes que uno plantea para poder mitigar el riesgo identificado, que en su mayoría están clasificados por dependiendo de la probabilidad de que se presenten, ¿no? El principio 11 es la entidad define y desarrolla actividades de control a nivel de organización sobre la tecnología para apoyar la consecución de los objetivos. Aquí ya se está enfocando ya también a temas tecnológicos, ¿no? La tecnología es una herramienta básica para poder mejorar y optimizar nuestros niveles de control y sobre todo mitigar el riesgo, ¿no? Y como dicen acá, a nivel de la organización sobre la tecnología. Luego, la entidad despliega las actividades de control a través de políticas, establece líneas generales de control interno. Bueno, internamente tiene que establecer cuál va a ser la política, ¿no? Una política anticorrupción, una política ética, etcétera, ¿no? E implementar las normas internas que permiten, básicamente, desplegar dichas actividades, ¿no? Como parte de las actividades de control. En el tema de información y comunicación, ya la entidad obtiene o genera y utiliza información relevante y de calidad para apoyar el funcionamiento del control interno. Es en el principio 13. El 14, la entidad comunica la información internamente, incluir los objetivos y responsabilidades. Ya lo que dice, tiene que haber una comunicación interna. Todos deben saber de cuáles son los objetivos que tiene la entidad sobre el tema del sistema de control interno, ¿no? La entidad se comunica con las partes interesadas externas. Eso también es importante. Por eso se debe publicar en todas las sedes de las entidades del Estado. En este caso, por ejemplo, los canales de denuncia, los canales de sugerencia, etcétera, ¿no? Porque eso también forma parte del sistema de control interno, el tema del flujo de información y comunicación, información clasificada, transparente, de fácil accesibilidad, etcétera. Supervisión. Bueno, en supervisión la entidad selecciona, desarrolla y realiza soluciones continuas o independientes para determinar si los componentes del sistema de control interno están presentes y en funcionamiento. Eso es lo que básicamente es una entidad de supervisión. Si en verdad lo que se ha señalado está funcionando, ¿no? Y también el principio 17, que la entidad tiene que evaluar y comunicar esas deficiencias de control de manera oportuna, no de manera tardía, porque ya puede generarse una consecuencia, ¿no? Eso también es una responsabilidad. Si bien es cierto, hasta aquí, hasta el 2013, se había hecho esta modificación, pero la implementación todavía para muchas entidades del Estado, porque no mantenían el tema de gestión por procesos, porque todavía no estaba institucionalizado. Era un poco difícil de implementarlo. No entendían que el tema de control interno no solamente es contabilidad con la verificación del control previo, o logística, o tesorería, o presupuestos, sino que abarca todo, en todos los niveles
de la estructura orgánica de la entidad. Es por eso que el 2016, como parte de la implementación del sistema de control interno, se aprueba la directiva 013, a través de la Dirección de Contraloría 149 de 2016. Y luego, el 2017 se aprueba la guía metodológica para implementar ese sistema de control interno bajo los lineamientos de la directiva, ¿no? Y establece en esas fechas que el plazo máximo para implementarlo es el 30 de diciembre de 2018. Eso es lo que señalaba básicamente esas normas que habían sido aprobadas y publicadas el 2016 y la guía metodológica 2017, ¿no? O sea, está dando prácticamente 2 años para implementar el sistema de control interno en todas las entidades del Estado, ¿no? Y lo dividió en 3 fases, ¿no? O 3 etapas, o 3 pasos, como había mencionado anteriormente, ¿no? Es la planificación, la ejecución y la evaluación. La planificación se dividía en 3 etapas: las acciones preliminares, la identificación de brechas y la evaluación del plan de trabajo para el cierre de brechas. Si se dan cuenta, eso coincide básicamente con los planes estratégicos que se elaboran, ¿no? Y con el diagnóstico también que se señala, que se explicó en sesiones anteriores, ¿no? ¿Qué es lo que implica sesiones preliminares? Básicamente es suscribir un acta de compromiso entre que la emite el titular de la entidad, conforma un comité de control interno, que tiene que implementar un comité de control interno, y sensibilizar y capacitar en control interno. Así básicamente son las acciones preliminares con las cuales se iniciaba ya la implementación del sistema de control interno. La mayoría de entidades, casi todas, hicieron sus actas de compromiso, conformaron su comité y comenzaron a difundir el tema del control interno a través de correos, publicaciones, memos, informes, etcétera, ¿no? Difundiéndolo internamente en las entidades, ¿no? Y hacia afuera, a través de publicando el tema de los canales de atención, los canales de denuncia, el libro de reclamaciones, el tema de acceso a la información pública, ¿no? Entonces, con todo eso se estaba ya cumpliendo la primera etapa de la fase de planificación, ¿no? Luego, en la siguiente fase, es básicamente la identificación de brechas, ¿no? Una vez identificadas las brechas, se elabora un programa de trabajo para realizar el diagnóstico del sistema de control interno. Si bien es cierto, el sistema de control interno, y como ya se mencionó antes, no tiene nada que ver, no tiene que ver solamente con el tema operacional, ni con el tema contable o de tesorería, de logística, no, es de toda la entidad. En ese entonces se manejaba un cuestionario que se descargaba de la web de la Contraloría, ¿no? Luego que se elaboraba ese programa de trabajo, se realizaba ese diagnóstico, ¿no? Donde básicamente se establecían los riesgos, se identificaba los riesgos, se planificaba, se establecía la probabilidad de que ocurra ese riesgo. Y una vez que se había identificado todo eso, se elaboraba un plan de trabajo para el cierre de esas brechas, ¿no? Es la siguiente fase. Entonces, bueno, con esas 3 fases se culminaba con la etapa o mejor, esas 3 etapas se culminaban con la fase de planificación, ¿no? En una, por ejemplo, me comprometo en la primera, en la segunda, elaboro mi plan de trabajo para identificar mis brechas, identifico las brechas, y tercero, elaboro mi plan para cierre de brechas. Hasta ahí termino la parte de planificación, que coincide con los planes estratégicos que cada entidad tiene su obligación de elaborar, ¿no? Incluyendo el POI, ¿no? Luego, el cierre de brechas es ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo, las mismas que deben encontrarse en el plan operativo institucional, ¿no? Y viene la fase de evaluación, que es de los reportes de evaluación y mejora continua, que es elaboración de reportes de evaluación respecto a la implementación, elaborar un informe final y retroalimentar el proceso de la mejora continua. O sea, con esos resultados se vuelve a planificar y a identificar las brechas que han quedado todavía por cerrar o que están como parte del cierre, dependiendo del tipo de riesgo identificado. Y todo eso había establecido un plazo el Estado para el 30 de diciembre de 2018. O sea, el 30 de diciembre de 2018 todas las entidades del Estado deberían tener, básicamente, haber implementado su sistema de control interno, por lo menos haber hecho esta primer gran proceso de implementación, ¿no? O sea, el 30 de diciembre de 2018 ya se debe haber llegado hasta el punto final, hasta la primera evaluación,
para posteriormente retroalimentar todo, ¿no? Sin embargo, no se llegó a implementar todo el sistema de control interno bajo esa directiva, en virtud que todavía no existe una obligatoriedad, si bien es cierto, ¿no? Pero ya a partir de la directiva 006-2019, lo considera de carácter obligatorio, y es más, su implementación ya está abocada a un sistema, al registro de toda esa información en un sistema, siendo ya responsable de esa implementación en la máxima autoridad administrativa, ¿no? Por ejemplo, en una municipalidad es el gerente municipal, en un gobierno regional es el gerente general, ¿no? En un ministerio es el secretario general. Entonces ya establece quién es el responsable. Si bien es cierto, el titular es el responsable, pero el responsable administrativo es el gerente municipal. O sea, ya normalmente se establece, genera una cosa, se conforma una comisión donde el gerente de planeamiento y presupuesto era el responsable. Pero se sigue conformando su comité, pero la responsabilidad la sigue teniendo la máxima autoridad administrativa. En este caso, como mencioné anteriormente, es el gerente municipal de una municipalidad, gerente general en un gobierno regional y el secretario general en un ministerio, ¿no? Siendo la responsabilidad máxima del titular del pliego, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta directiva de implementación del sistema de control interno? Nos dice que la finalidad es lograr que las entidades del Estado implementen el sistema de control interno como una herramienta de gestión permanente, que contribuya al cumplimiento de los objetivos institucionales y promueva una gestión eficaz. O sea, básicamente lo que nos señala esta nueva directiva es, ya no lo ve como un tema básicamente fiscalizador, sino lo ve como un tema de acompañamiento, ¿no? Que básicamente dice, mira, tienes estos problemas, yo te voy a ayudar, tienes que hacer esto. A través de un plan o de un plan de acción que se registra en el sistema con indicadores, con plazos, que es lo que posteriormente la OSI nos va a medir, ¿no? ¿Cuál es el alcance? Ese alcance está dirigido a todas las entidades del Estado sujetas al control del Sistema Nacional de Control Interno. Las mismas que están en el artículo 3 de la Ley 27785, ¿no? De la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. Profesor, buenas noches. Sí, buenas noches. Tengo una intervención. En el caso, por ejemplo, antes de esta directiva, normalmente las OSI, las Oficinas de Control Interno, era una suerte de juez y parte, ¿no? Así es. Entonces, esta nueva directiva, esta nueva implementación de este sistema de control interno, implica que hay un rol más activo de la Contraloría General de la República, en el sentido de que hay un mayor acompañamiento en temas tan sensibles como la corrupción, ¿no? Por ejemplo, en los gobiernos locales, principalmente, en tanto también en el nombramiento de los altos ejecutivos de los diferentes gobiernos locales, como son los gerentes, subgerentes, que tienen que cumplir con un perfil, ¿no? Al menos de acuerdo a la norma. Esto Así es. podría de alguna manera reducir, digamos, esta predisposición a que los gobiernos locales, sobre todo, puedan hacer mal uso de los recursos públicos. ¿Cómo lo ve usted, profesor? Exactamente, lo que busca justamente la nueva directiva es básicamente decirte, mira, tienes que tener cuidado porque acá puede generarse algún tipo de acto de corrupción. Si bien es cierto, la norma de idoneidad, que es la que mencionas con el tema de los perfiles, básicamente en lo único que ha cambiado con la primera norma de idoneidad, que data de 2006-2007, es básicamente para el gobierno central, porque se mantiene igual para el tema de gerentes, subgerentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Anteriormente, para ser ministro solamente necesitaba ser peruano de nacimiento y ser
ser mayor de 25 años, ¿no? Y no estar impedido. En cambio ahora, la norma de idoneidad ya te señala que tienes que tener, por ejemplo, título profesional, ¿no? Entonces es diferente, ¿no? Entonces lo que hace cuando salió esta norma de idoneidad, una de las obligaciones de la OSI es decirte, mira, oye, tus funcionarios que has designado no cumplen con la norma de idoneidad. Entonces puede que se genere algún riesgo en las áreas que tú los has designado por la falta de experiencia o porque no tienen los estudios necesarios para poder realizar una buena gestión. Entonces eso es lo que te dicen. Entonces ellos te determinan y te dicen, mira, esta situación adversa ha surgido de este informe de control, corrígela. Entonces allí es donde la entidad, a través de este responsable de implementación del control interno, en el caso de una municipalidad, elabora un plan, pues, ¿no? Y dice, mira, en 30 días vamos a solucionar el problema. Este tema del perfil, por ejemplo, la primera evaluación que se hizo por parte del Oficina de Control se hizo en el año 2019, con el ingreso de los primeros funcionarios, tanto en el gobierno regional como municipal. Dijeron, no cumplen con los perfiles, pero el error que cometió la OSI en ese entonces fue comparar los perfiles con los MOF, cuando los manuales de organización y funciones no se encontraban vigentes en muchas municipalidades, básicamente porque desde el 2014, cuando ya se prohibió, se reemplazó el MOF básicamente por el manual de perfil de puestos. Pero de esa fecha al 2019 muchas entidades ya habían cambiado su ROF, entonces ese MOF dejaba de ser vigente. Entonces el gran error que cometió los OSI de ese momento fue decir, no cumples con los perfiles porque en tu MOF dice esto, pero tú ya presentas otra organización, otra estructura, y el MOF que se aprobó en ese entonces, que fue hasta antes de 2014, estaba ajustado a la estructura orgánica aprobada en ese entonces. Entonces las entidades que básicamente habían sufrido modificaciones en su estructura orgánica del 2015 para adelante, le respondieron al órgano de control, mira, este MOF no se encuentra vigente, por lo tanto tú no puedes comparar ese perfil de puestos. Y Servir también se pronunció en su momento, señalando que si no se encuentra vigente el manual por cambios estructurales y no se debe considerar el manual de organización y funciones como un documento para verificar el perfil de un puesto, ¿no? Es más, señala que tiene que ser el manual de perfil de puesto y en caso que no lo tiene, hacerlo con el clasificador de cargos, ¿no? Es por eso que el órgano de control de ahí, comenzó ya a cambiar su manera de evaluar los perfiles. Cuando sale la norma de idoneidad, la norma de idoneidad señala los requisitos mínimos que debe cumplir un funcionario para cargos de planeamiento, de seguimiento, o sea, básicamente para los gerentes o directores generales de las entidades públicas, ¿no? Por ejemplo, en un ministerio va enfocado básicamente a directores generales. En el gobierno regional de una municipalidad, los gerentes. Los subgerentes sí no los considera esa norma de idoneidad. O sea, no los está considerando porque ellos son básicamente operativos. No realizan labores o funciones de planeamiento o supervisión, que es lo que señala la norma de idoneidad. Y establece, por ejemplo, ¿no? Para un gerente tiene que tener título profesional o técnico, así lo señala, ¿no? Profesional o técnico, ¿no? Otro tema, dice que la experiencia debe ser de 4 años en entidades públicas o privadas. Después dice experiencia de 2 años en temas de gestión pública. O sea, no especifica que tiene que ser en un cargo específico, ¿no? Sino son los requisitos mínimos que debe cumplir una persona para asumir un cargo público, ¿no? Y es más, dice 2 años en temas de gestión pública con 1 año con personal a su cargo. Entonces, en un primer momento, también nuevamente el órgano de control institucional, en mayo de este año y junio, también cometió el error de ir y decir, mira, no cumples con tu perfil porque el MOF no tiene esto. Pero no se había dado cuenta que la disposición final señalaba que si en tal entidad, donde tiene que verificar justamente esos perfiles, tienen que ser en los documentos de gestión vigentes, ¿no? Si en caso no tienen, el MOF no se encuentra vigente y el manual de perfil de puesto no lo tienes elaborado, te guías en tu clasificador de cargos.
en tu manual de clasificado de cargos, ¿no? Y esta norma de idoneidad le da un plazo a las entidades del Estado a actualizar un manual de clasificado de cargos como parte de esta implementación de la norma de idoneidad. Entonces, algunas entidades no se complicaron y colocaron en sus manuales de clasificado de cargos lo que señala la norma de idoneidad. Para el caso de una municipalidad, a nivel de gerentes. A nivel de subgerentes no establecieron muchos requisitos más allá de lo que establece, lo que está normado, ¿no? Como son cargos de confianza. Entonces, la mayoría de funcionarios que van a asumir en esta nueva gestión tienen que verificar primero si su MOF está vigente. Si el MOF está vigente, entonces verifican su perfil, si el perfil cumple con ese MOF. Si el MOF no está vigente, entonces tienen que verificarlo con el manual de perfil de puestos. Ahora, a nivel municipal y regional no existe ninguna entidad que tenga un manual de perfil de puestos aprobado, validado por Servir, porque eso dice la norma, y Servir lo señala en su página web, ¿no? Solamente hay 8 entidades a nivel gobierno central que lo tienen aprobado. Entonces, si no tienes eso, el único documento por el cual tú tienes que verificar si cumples con el perfil es tu clasificador de cargos, tu manual de clasificador de cargos. Ahora, si no lo tienes, si la entidad no lo ha hecho, no ha elaborado ese manual, eso, por ejemplo, ese va a ser un motivo de sanción para algunas municipalidades que no lo han hecho, ¿no? O algún gobierno regional que no lo ha hecho. Entonces, ni bien ingresa la nueva gestión, puede elaborar ese manual de clasificado de cargos, ¿no? Porque ahí es donde establecen los requisitos mínimos, ¿no? Y si tú revisas la norma de idoneidad, básicamente los perfiles o los requisitos son mínimos, no te está pidiendo ni maestrías ni nada, porque no está hablando de cargos específicos, sino habla de manera general, ¿no? Un gerente, para ser gerente tienes que tener título profesional o técnico, 4 años de experiencia en gestión pública y privada, 2 años en temas de gestión pública, con 1 año con personal a tu disposición. Por ejemplo, si tú has sido supervisor de serenazgo por 2 años, ya, por ejemplo, ya has tenido, por 2 años has tenido a esa personal a tu cargo, ya cumples con ese requisito específico de 1 año que te pide personal a tu cargo. Como supervisor, llevas 4 años trabajando como supervisor de serenazgo, entonces cumples con el requisito mínimo de 2 años en tema de gestión pública. Y cumples con los 4 años de temas de público y privado. Entonces, por consecuencia, ese supervisor de serenazgo puede ser gerente, siempre y cuando tenga un título, por ejemplo, administrador, o tenga un título técnico, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, que haya sido emitido por un instituto o mínimo 3 años de duración de la carrera, ¿no? Entonces podría ser un gerente, porque eso es lo que te dice la norma de idoneidad, y Servir también ya lo ha señalado, ¿no? Entonces, lo que va a verificar ahora el órgano de control, justamente como uno de los puntos, como tú has mencionado, del tema de acompañamiento para que tú puedas, para que la entidad, pues, la gestión pueda no ser sancionada y mitigar un riesgo, es básicamente es, oye, mira, hemos revisado y esta cantidad de funcionarios no cumplen con este perfil. Por lo tanto, es una situación adversa que podría generar un riesgo en tu gestión, porque por no tener la experiencia, por no tener la educación mínima que señala tu manual de clasificado de cargos, pone en riesgo tu gestión. Ahora, si no tienes manual de clasificado de cargos, te dice que debes, por ejemplo, en una situación adversa, debes implementar o actualizar tu manual de clasificado de cargos a fin de que los funcionarios que has designado cumplan con el perfil señalados en dicho documento, ¿no? Porque, como te mencioné anteriormente, no existe manual de perfil de puestos validado por Servir, tanto para ninguna municipalidad como para ningún gobierno regional. Y los MOF, básicamente en su mayoría, en el 90%, no se encuentran vigentes en una municipalidad, porque han sido modificadas las estructuras orgánicas de 2014 a la fecha en la mayoría. Lo mismo ocurre en un gobierno regional. Entonces, es la forma como la OSI ya no te va a sancionar, sino te va a decir, mira, he detectado esta situación adversa, porque eso lo dice la directiva, tú tienes que acompañarme
tú como órgano de control tienes que acompañarme y ayudarme a identificar en estos casos alguna situación adversa que es un posible riesgo para que pueda mitigarlo. Y la entidad puede poner un plazo de 30 días para mitigar para levantar esa situación adversa, o puede ponerlo 6 meses o unas semanas, en el plazo que la entidad lo considere, ¿no? Pero eso es lo que va, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que ahora en la nueva directiva te dice. Tienes que, el órgano de control lo tiene que ayudar a poder mitigar o prever cualquier riesgo que pueda surgir como parte de las funciones y normativas de la gestión pública, ¿no? Ya es diferente comparado como era anteriormente, que básicamente era sancionable, quería sancionar y todo, ¿no? Ahora no. Es un organismo que te acompaña, ¿no? Espero, ¿alguna otra pregunta si tienes? O algo que quieras que pueda, ¿cómo se llama? Sí, lo que pasa es que, Sí, dime. bueno, no tenía bien claro para el cargo de sugerente, que usted me dice que es un cargo más que todo operativo. Entonces, ahí calza de repente que tenga experiencia comprobada en el sector público, ¿no? Pero más no una experiencia en la función de mando de un grupo. En cambio, el gerente sí, me parece que tiene que tener un año. Así es, sí, dice un año, dice efectivamente. O sea, en el caso del sugerente, la norma de idoneidad no la toca, porque solamente llega hasta el tercer nivel, perdón, hasta el segundo nivel, que es básicamente gerentes. Y como te digo, la norma de idoneidad, la única diferencia de la anterior a esta es que solamente está en los ministros, está señalándole que tengan alguna preparación académica, ¿no? Pero si tú lees la norma de idoneidad, no está, y también Servir lo ha señalado, no toca subgerentes para nada, porque son operativos, ¿no? Y si tú lees la norma de idoneidad, te pone requisitos mínimos. Es más, todavía te dicen, si en caso tú quieres convalidar tus experiencias, te dice cómo puedes convalidar la experiencia, ¿no? Te señala en qué casos podría hacerlo, si es que no calzas cómo no sabes cómo sustentar tu experiencia de un año, ¿no? Con personas a tu cargo o experiencia de 2 años trabajando en temas de la gestión pública, ¿no? Te habla hasta de órdenes de servicio, te habla de jefatura, etcétera, pues, ¿no? Entonces ese es el tema, ¿no? O sea, lo que pasa es que ese paradigma que se creó cuando salió la norma de idoneidad, te decían que ya ningún personal calza, ningún funcionario calza, hay que tener cuidado, tienen que hacer con maestría, eso es un error, porque ese primer error lo cometió el órgano de control en un inicio, ¿no? Ok, muy amable, profesor. Muchas gracias por la respuesta. Ok, no te preocupes. Bueno, entonces, a ver, una raya roja acá ahora. Entonces, como parte de la implementación del sistema de control interno, veo rayas rojas ahora en la pantalla. Bueno, entonces ya como parte de la implementación de esta directiva nos dice que existen ejes de implementación, ¿no? Entonces esos 3 ejes de implementación va a ser básicamente en la cultura organizacional, en la gestión de riesgos y en la supervisión. La cultura organizacional va a enfocarse básicamente a lo que es ambiente de control e información y comunicación, gestión de riesgo básicamente en lo que es evaluación del riesgo y actividades de control, y la supervisión en lo que es actividades de supervisión. Entonces ya establece que los 3 ejes de implementación del sistema de control interno se van a enfocar en lo que es cultura organizacional, gestión de riesgo y supervisión. Los 5 componentes se van a subdividir, o mejor dicho, se van a consolidar en 3 ejes. Entonces, ¿qué es lo que señala esa misma directiva? En el 2019, como parte de los plazos los pasos para la implementación, estableció la forma de implementar. El eje cultura organizacional y eje gestión de riesgos en paralelo, y una vez implementado, viene el eje supervisión. O sea, básicamente es como un proceso, ¿no?
O sea, en el eje organizacional, el diagnóstico de la cultura organizacional y el plan de acción anual sobre medidas de remediación, así le llaman, ¿no? Medidas de remediación. Y el tema de eje de gestión de riesgo, la prevención de los productos, o sea, identificar en los productos priorizados de la gestión, ya no te dice todos, sino, por ejemplo, enfócate 2, 3 productos priorizados. Por ejemplo, en una municipalidad, me enfoco en seguridad ciudadana. Mis principales riesgos son seguridad ciudadana, y yo puedo también tocar seguridad ciudadana y el tema de social. Entonces, ya yo priorizo qué productos voy a abocar. Voy a apoyar productos de seguridad ciudadana y voy a abocarme al tema de ollas comunes, por ejemplo, en una municipalidad, ¿no? Entonces, me enfoco a eso. Entonces, ya me está diciendo, me está limitando, ya no me está diciendo, oye, enfócate a todo, sino a esos productos específicos, evalúo los riesgos que se generan y elaboro mi plan de acción anual. Ahí sí son mis medidas de control, ¿no? Entonces, eso decía la norma, ¿no? Para el 2019 tenía que, estaban estos plazos. Al 30 de septiembre se tenía que tener listo el diagnóstico de cultura organizacional y al 31 de octubre el plan de remediación, ¿no? Con las medidas de remediación sobre ese diagnóstico, ¿no? Y al 29 de noviembre ya tener mis productos identificados, haber realizado mi evaluación de riesgos y haber emitido mi plan de acción. Entonces, esto es lo que me decía la directiva, ¿no? Y bajo este mismo esquema se comienza cada año ir implementando el sistema de control interno. O sea, ya acá lo que nos dice básicamente, ya no te enfoques a todo de golpe, sino prioriza algunos productos, el siguiente año obviamente que van a ser otros, o de repente va a ser el mismo, pero en otras acciones. Y luego, ya en el siguiente año, hasta el 30 de junio, la OSI evalúa, ¿no? Y la Secretaría de Integridad Pública evalúa esa implementación del sistema de control interno, ¿no? Entonces, bajo este esquema, cada año se va realizando la implementación del sistema de control interno. Ya de manera global, o sea, general, sino de manera específica, ¿no? Ya lo hace priorizando ciertos productos para que la entidad no se complique. Entonces, ¿qué es lo que señala también esta directiva? Clasifica ya las entidades, ¿no? El gobierno nacional son 2 entidades, poderes, pliegos, ejecutoras, etcétera, ¿no? Hay tanto los ministerios, las entidades adscritas, etcétera, al gobierno nacional. El gobierno regional son las sedes de los gobiernos regionales, sus unidades ejecutoras del gobierno regional, la UG, los hospitales, dirección, etcétera, ¿no? En general. El gobierno local es las municipalidades que representan la que está en Lima metropolitana, las municipalidades clasificadas por el MEF como tipo A, B, D y E, y todas las clasificadas como F y G. O sea, en realidad todas las municipalidades, ¿no? Básicamente eso es lo que me señala esta directiva. También me dice la directiva quiénes van a ser los responsables de dicha implementación. El titular de entidad, que es la máxima autoridad, el órgano, unidad orgánica responsable de la implementación, en este caso la máxima autoridad administrativa es el gerente municipal en una municipalidad, el gerente regional en un gobierno regional y el secretario general en un ministerio, ¿no? Y otros órganos, unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si hemos identificado como un producto priorizado para implementar el sistema de control interno, seguridad ciudadana, obviamente se enfoca básicamente la gerencia de seguridad ciudadana, ¿no? Y obviamente todas las unidades de asesoramiento, como son la gerencia de seguridad jurídica, la gerencia de planeamiento y presupuesto, y todas las de apoyo, que es la gerencia de administración y finanzas, con todas sus sugerencias involucradas, ¿no? Entonces, básicamente eso es lo que dice quiénes son los responsables de implementación del sistema de control interno, ¿no? Acá me señala las funciones de los responsables de la implementación del sistema de control interno. Entonces, me dice que el titular es la máxima autoridad jerárquica institucional responsable de la implementación, ¿no? Y él es el responsable en participar en la priorización de los productos que serán incluidos en el sistema de control interno. O sea, si abocamos en tema de seguridad ciudadana y temas sociales, él es el que tiene que participar. O sea, él también forma parte tiene voz y voto en el criterio de priorización, ¿no? También revisa y aprueba los documentos que remitan la aplicación de la presente directiva. O sea, básicamente todos los formatos que se generen como parte de esta implementación de esta directiva, que se generan a través del sistema, el titular las aprueba, ¿no? Es el que, como titular, es el que solicita los accesos al aplicativo,
acceso para él y para el gerente municipal, que son los que básicamente van a administrar el aplicativo. En una municipalidad, nuevamente un gerente general, gobierno regional, el secretario general del ministerio, ¿no? Luego también también se encarga de registrar la información en el aplicativo, ¿no? Esa es también responsabilidad tanto del titular del periodo como de la máxima autoridad administrativa, que más adelante vamos a ver, ¿no? Esa información que se registra en ese aplicativo de la Contraloría también tiene que formar parte de los criterios, o mejor dicho, en el momento de elaborar los planes para la toma de decisiones, porque tienen que estar incluidos en los planes. Porque esta información que se registra presenta indicadores, plazos y metas a cumplir. Y también debe establecer las medidas necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva. O sea, el titular es el que dicta las medidas para que dentro de la organización o de la entidad se cumpla con la implementación de dicha directiva. El órgano o unidad orgánica responsable de la implementación, ¿no? Es la unidad orgánica que coordina la planificación, ejecución y seguimiento de la evaluación del sistema de control interno, ¿no? Su función básica es dirigir y supervisar la implementación, coordinar con otros órganos o unidades orgánicas que participan en la implementación del sistema de control interno, registrar en el aplicativo informático la información y capacitar a las demás unidades orgánicas en materia de control interno, ¿no? Como mencionaba, básicamente a partir del año 2020 para adelante, el responsable es el gerente municipal en una municipalidad, gerente general en la región y el secretario general en un ministerio, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de los responsables de la implementación? O sea, de los órganos que participan en dicha implementación. Es coordinar con el órgano o unidad orgánica responsable de la implementación, proporcionar la información y documentos requeridos por el órgano o unidad responsable de la implementación, y disponer que los funcionarios de servidores públicos con mayor conocimiento y experiencia sobre la operación de los productos priorizados o áreas de soporte participen en las acciones necesarias para el cumplimiento de lo señalado en la directiva, ¿no? O sea, ellos son básicamente la parte operativa. Para el año 2022, como es de costumbre, como habíamos señalado anteriormente, desde el año 2019 que salió la directiva, la presentación de entregables se realiza básicamente en las mismas fechas, ¿no? Por ejemplo, el reporte de evaluación anual de implementación del sistema de control interno es el primer entregable, que se realiza siempre en se hace el corte al 31 de diciembre del año anterior y se presenta siempre a los 30 días, al día 29 de enero del año en curso. A ver. Claro que sí, sí, y creo que eso lo coordinan con el responsable del aula virtual. El segundo entregable, básicamente, es el eje cultural organizacional. Se presenta o se registra en el aplicativo hasta el 31 de marzo del año en curso. En este caso, lo estoy en 2022 por los que estoy en 2022, ¿no? Y ahí se ingresa el segundo entregable, que es el plan de acción anual, que es las medidas de remediación, ¿no? Donde ahí básicamente se ingresa todas las medidas que se van a tomar para poder implementar el sistema de control interno, ¿no? Ok, no hay problema. Luego, como ejecución de gestión de riesgo, hasta el 31 de mayo se presenta el tercer entregable, que es el plan de acción anual de medidas de control. Entonces, hasta ahí ya van 3 entregables, ¿no? El reporte anual de implementación del sistema de control interno hasta con fecha de corte 31 de diciembre del año anterior. El segundo entregable, que es hasta el 31 de marzo, que es el plan de acción anual, medidas de remediación sobre el eje cultural organizacional. El 31 de mayo
del presente año, el tercer ente grave, que es ejecución de riesgo, con el plan anual de medidas de control. Y luego viene ya entre junio y julio, o sea, la mitad de año, el cuarto entregable, que es el reporte de seguimiento y ejecución del plan anual, de acción anual, ¿no? Con el corte del 30 de junio, o sea, a mitad de año. Tienes un mes para hacer ese reporte de seguimiento, ¿no? Y el quinto entregable es el reporte de evaluación semestral de implementación del sistema de control interno, ¿no? Con eso ya está cubriéndose básicamente los tres ejes, que es cultura organizacional, evaluación de riesgo y supervisión. Entonces, este es lo que nos señala la directiva. Van a haber 5 entregables que se van a registrar en el aplicativo de la Contraloría, cuyo responsable es el titular del pliego y la máxima autoridad administrativa, ¿no? Dependiendo del producto que escojan, que hayan escogido de manera priorizada para implementar el sistema de control interno, las unidades orgánicas que son responsables de ese producto son los que tienen la obligación de proporcionar esta información, ¿no? E ingresar tanto los indicadores, las unidades de medida y las metas que van a permitir implementar el control interno. Y eso también plasmar, incluirlas en el plan operativo institucional, porque es la única manera de poder, validar el cumplimiento de dicha implementación. Ahora vamos a entrar a lo que es integridad pública, ¿no? Básicamente la normativa de integridad es la misma normativa de Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, lo que hemos visto antes, ¿no? Se basa todo en la Ley Marco de Modernización, su política de modernización, nacional de modernización, la Ley Marco de Modernización del Estado, el Sistema Administrativo de Modernización y su reglamento, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, pues, los 5 pilares y sus 3 ejes. Entonces, básicamente, esto también forma parte del sistema de control. El sistema de control interno básicamente está basado en procesos, una gestión por procesos. Es por eso es que de 2006, al no institucionalizarse la gestión por procesos, que la Contraloría ha ido cambiando su manera de implementar el sistema de control interno. Es por eso que ahora, a través de la directiva, ha encontrado un método mucho más rápido o resumido de aplicar su implementación. Ha hecho lo mismo que hizo el MEF para implementar el presupuesto por resultados, como la base del presupuesto por resultados, la gestión por procesos. Y al ver que no está institucionalizado, el MEF, ¿qué es lo que hizo? Sacar los programas presupuestales, que no es otra cosa que aplicar el presupuesto por resultados en un producto específico, ¿no? Lo mismo ha hecho la Contraloría. Como no puedo implementar el sistema de control interno de manera general, a través de la directiva sacó el tema de priorizar productos, y a través de esa priorización de productos implementar todos los mecanismos de los componentes del sistema de control interno, ¿no? A través de 5 entregables abocados en los 3 ejes, ¿no? Cultura organizacional, evaluación del riesgo y supervisión, que consolidan los 5 componentes del sistema de control interno, ¿no? Entonces, pero a base de todo ese tema de la implementación del sistema de control interno, que es básicamente la lucha contra la corrupción, el tema anticorrupción y ética es importante, es uno de los ejes principales. Y eso forma parte de la política nacional de modernización de la gestión pública, ¿no? Es un componente principal de la gestión del cambio. Entonces, es por esa razón que una de las de la base de la política nacional de modernización de la gestión pública es la ética, el código de ética. Por eso que se ha implementado el código de ética. Ahora se está señalando la obligatoriedad de implementar las oficinas de integridad y ética, etcétera, ¿no? Bueno, esto ya lo hemos visto, cuáles son los cinco pilares y sus 3 ejes. El tema de gobierno abierto ya lo hemos visto en la sesión pasada, donde básicamente es donde aterriza el tema de ética, ¿no?
con el tema del gobierno abierto, que lo habíamos visto. Justamente, acá habíamos visto el tema de lo que consistía el gobierno abierto, el eje gobierno abierto, que es un eje transversal de la política de modernización que garantice y promueve la transparencia, la participación ciudadana, la integridad pública, nuevamente, y la integridad pública que tiene que ver con la ética y que aprovecha el poder de la tecnología para su nivel de eficacia. Aquí es donde el tema de integridad y ética se promueve a través de la política nacional. Si se dan cuenta, todo se deriva de la política nacional de la gestión pública, ¿no? Pero la base de todo es el proceso. Y es justamente lo que adolece todo tipo de entidad pública. Por eso es que se ha sacado temas como los programas presupuestales y temas de la implementación del sistema de control interno a través de la priorización de productos, ¿no? Y han surgido un montón de normativas para mitigar los riesgos que se generan por el tema de corrupción, como por ejemplo la norma de idoneidad, el tema de la Autoridad Nacional de Transparencia, el tema de protección de datos personales, el tema de la declaración jurada de rentas, la declaración jurada de intereses, etcétera, como mecanismo y herramientas que van a promover la corrupción, van a mitigar la corrupción, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a lo que es la importancia de la ética pública en el gobierno abierto, ¿no? La ética pública es el conjunto de principios y normas morales que rigen la conducta de las personas en el ejercicio de su libertad orientados a la realización de valores, ¿no? Esa es la ética pública. Pero dentro de la ética pública, ¿qué es el código de ética? El código de ética de la función pública contiene los principios, deberes y previsiones que rigen la conducta funcional del trabajador. Entonces, está amarrado directamente con el gobierno abierto y con el sistema de control interno, ¿no? Por eso es que cuando hay una auditoría de control, básicamente señalan que se ha incumplido con la determinada norma. No solamente señalan la norma específica administrativa, sino señalan también el código de ética. Por eso determinan que se vayan a una sanción, a una posible, a que vayan a un PAT, si es en la misma entidad, o un PAS, si es en la Contraloría. Que bueno, básicamente se guían en lo que es infracciones por el código de ética, ¿no? Ya cuando es un tema mucho mayor, cuando genera un perjuicio económico, ya se va al tema penal o civil. Ahora, el código de ética de la función pública, ¿cuál es su función? Sus fines, básicamente, ¿no? Los fines de la función pública son el servicio de la nación, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución política y obtención de mayores niveles de eficiencia en el aparato estatal. Eso es lo que se busca, ¿no? Mayor nivel de eficiencia para satisfacer las necesidades del ciudadano, cosa que hasta ahorita no se está cumpliendo porque la base de la política de modernización es el ciudadano. Anteriormente, bueno, el ciudadano es el centro de toda de la gestión pública. Anteriormente se consideraba más la entidad que el ciudadano. Bueno, los principios de deberes y previsión ya lo hemos visto en la sesión anterior. Básicamente los principios son las reglas que guían la conducta y recoge todo aquello como válido, bueno, como el respeto, la probidad, la eficiencia, veracidad, etcétera, ¿no? Nuestros deberes es considerados como obligación o responsabilidad de los funcionarios y servidores públicos, como la neutralidad, la transparencia, la discreción, el ejercicio adecuado del cargo. Esto es justamente lo que nos ayuda el sistema de control interno, ¿no? Nos identifica una situación adversa por una acción que estamos realizando como servidor público, no necesariamente funcionario, sino servidor público a todas aquellas personas que trabajan en la entidad, ¿no? Para el uso adecuado de los bienes y del Estado, ¿no? Y las provisiones, impedimento de ejecutar o realizar alguna conducta como mantener intereses en conflicto, por eso existe la declaración jurada de intereses, obtener ventajas indebidas, proselitismo político, hacer mal uso de la información privilegiada, etcétera, ¿no? ¿Cómo ha ido evolucionando este tema de la estrategia de integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? Básicamente, en el año 2017 se aprueba la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. La misma que en el año 2018 se aprueba o se presenta
y aprueba el Plan Nacional de Integridad y lucha contra la corrupción, ¿no? O sea, no solo se aprueba el año 2017 la política, sino el año siguiente se aprueba el plan. La diferencia del tema de integridad y lucha contra la corrupción con otras normas como el tema del sistema de control interno, que del año 2002 hasta la fecha ha evolucionado y se ha demorado en implementar, al igual que la política de modernización o la ley marco de modernización, es que en este caso sí ha ido de manera correlativa conforme ha ido transcurriendo los años, ¿no? Con el objetivo de mitigar los actos de corrupción dentro de la gestión pública, ¿no? Entonces, por eso que se ha ido, cada año se ha ido actualizando o generando alguna normativa que permita de manera mucho más eficaz la lucha contra la corrupción, ¿no? Que de acuerdo a lo señalado por la misma Secretaría de Integridad Pública, tiene su índice de corrupción que existe en el Estado peruano, dice que es grande comparado con la línea base que se tenía, que han realizado en el año 2020, ¿no? Y más adelante lo vamos a ver. Luego, en el año 2019, se saca la directiva número 001, que son lineamientos para la implementación de la función de integridad en las entidades de la administración pública. En esta directiva básicamente establecían qué es lo que se debía implementar. Primero era nombrar a un responsable de integridad, de la oficina de integridad dentro de una entidad pública, ¿no? Generalmente la mayoría nombraban a nombrados de recursos humanos, o también han nombrado, en algunos casos, dependiendo del tipo de entidad, ellos han nombrado a una persona específica para la oficina de integridad. En algunas entidades, a la fecha ya existen, ya dentro ya existe una oficina de integridad con su propio gerente de integridad, con su propio personal que se encarga de hacer cumplimiento de la directiva, ¿no? Y en el año 2021 sale la directiva 002-2021, lineamientos para fortalecer la cultura de integridad en las entidades del sector público. Acá ya va mucho más allá. Acá ya está señalando que se implemente una oficina de integridad como parte de los documentos de gestión de la entidad, ¿no? Ya no solamente es designar a alguien como responsable de la oficina de integridad, sino que ahora hay que implementar la oficina. Entonces, esa es la diferencia de esta directiva, y establece ciertas funciones, ciertos mecanismos para dicha implementación, ¿no? También en el año 2021 sale lo que es el Supremo 180, donde se aprueban las estrategias de integridad del Poder Ejecutivo 2022 para prevenir actos de corrupción. Si bien es cierto, a la fecha, a nivel de gobierno central y gobierno regional ya se ha visto dicha implementación, o ya se ha estado haciendo el seguimiento de dicha implementación, recién a partir del 2023 van a incorporarse las municipalidades, ¿no? Ya de manera obligatoria, ¿no? Con la implementación de una oficina de integridad y ética, o oficina de integridad, como quieran llamarlo, pero que permite implementarse todo el modelo de integridad que existe, ¿no? Siendo responsabilidad directa del titular y la no implementación de dicho modelo, ¿no? Acá están básicamente las herramientas para la implementación de la oficina de la función de integridad, ¿no? O sea, el modelo de integridad, ¿qué es lo que nos dice? Básicamente es una estructura para fortalecer la capacidad preventiva de las entidades frente a la corrupción. Entonces, ese modelo abarca el compromiso de la alta dirección, es la visibilización de la integridad como objetivo institucional. O sea, en la página web de la entidad tiene que ya estar incorporado todos estos, debe estar como se dice, un acceso directo a todo lo que es integridad, con con las 9 funciones que tiene la norma de integridad, implementado en su portal institucional, ¿no? Entonces, por eso dice visibilización de la integridad como objetivo institucional, fortalecimiento del órgano que ejerce la función de integridad.
O sea, aquí ya tiene que implementarse una oficina de integridad, ya no solamente designar una persona responsable, sino implementar dicha oficina. Ese es el compromiso de la alta dirección, o sea, del titular del pliego y su máxima autoridad administrativa, ¿no? La gestión del riesgo, ¿no? Que es la identificación y mitigación del riesgo, o sea, el mapa de riesgo. O sea, no solamente ya es identificar el riesgo, sino que también tengo que elaborar un mapa de riesgo, ¿no? Entonces, ese es también tiene que implementarse. Eso lo va a elaborar también el responsable de la Oficina de Integridad. Y como parte de la implementación del sistema de control interno, obviamente está toda una regla y una metodología de evaluación de riesgo a todo nivel, que es operacional, funcional, etcétera, ¿no? Financiero, etcétera, ¿no? Las políticas de integridad, que son el código de conducta, conflicto de intereses, debida diligencia, contratación, incentivos y conocimiento, ¿no? Es ya básicamente el tema de las normas internas, que hay que estar no solamente difundiendo, sino implementando, ¿no? Su manual de código de ética interno de la entidad, el tener que todos los funcionarios que tengan algún tipo de responsabilidad tengan su declaración jurada de intereses, etcétera, ¿no? El tema de transparencia activa y pasiva, lo que hemos visto justamente como parte del gobierno abierto, ¿no? Transparencia activa, que es básicamente a través del portal, la actualización de los portales institucionales, el portal de transparencia, etcétera. Y pasiva, que es con la correcta aplicación de la ley de acceso y transparencia, de la ley de acceso a la información pública, ¿no? Con la clasificación de información, sea reservada, pública, confidencial o secreta, ¿no? La rendición de cuentas, que es básicamente que todo titular tiene que hacer su rendición de cuentas. Lo puede hacer a través del aplicativo de la Contraloría o implementar nuevos métodos de rendición de cuentas para los ciudadanos, ¿no? Y el tema de datos abiertos, o sea, datos abiertos tienen que ver con toda la clasificación de la información que ha sido considerada como información pública. El tema de los controles, el sistema de control interno, el control gubernamental. Básicamente, este modelo de integridad o herramientas para la implementación de la función de integridad está amarrado directamente con el sistema de control interno. Por eso es que es el tema del sistema de control interno, para facilitar su implementación y ir a la par con el tema del modelo de integridad, es básicamente cumplir con la implementación de la directiva que también salió en 2019 y que va de la mano con esta directiva de integridad. Procesos de la inducción en ética, integridad, capacitación permanente y comunicación a los stakeholders, o sea, con nuestros socios estratégicos, ¿no? O sea, con los ciudadanos, con otras entidades, ¿no? Por eso es importante la comunicación y capacitación. La implementación de los canales de denuncias, mecanismos claros y accesibles, medidas de protección, posibilidad de denuncias anónimas. Todo eso tiene que implementarse como parte de lo que ya existe, ¿no? Los canales de denuncias y todo, ¿no? Solo que ahora van a ser básicamente, se van a integrar al modelo de integridad, que es lo que el responsable, o sea, el encargado de la implementación del modelo responsable de la función de integridad tiene que hacer. La supervisión y monitoreo, la evaluación de los componentes del modelo, índice de capacidad preventiva, etcétera, que también está amarrado con el tema del sistema de control interno. Entonces, todo esto, esa es la estructura básica del modelo de integridad, ¿no? Entonces, eso va a permitir medir y tener un resultado por componentes. O sea, cada uno de estos son los componentes que figuran acá. Si se dan cuenta aquí en este modelo general, pues es un óptimo que el 100% al 2021, ¿no? Pero simplemente es un ejemplo, ¿no? Es básicamente el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción. O sea, por cada tema se va evaluando el índice de capacidad preventiva frente a la corrupción, ¿no? Es una herramienta estandarizada de medición del modelo de integridad. Calcula el avance de implementación de sus componentes. O sea, eso básicamente igual, si ingresa información al sistema, el sistema arroja a través de una serie de cuestionarios y documentación que se tiene que validar. O sea, se sube, por ejemplo, yo he dicho, si he implementado una directiva interna, tenemos que subir esa directiva al aplicativo, que ese es el medio probatorio por el cual se va a validar que ese cuestionario que ha llenado, que sí he cumplido con esto, valida su índice de capacidad preventiva, ¿no? Y que coincide justamente con lo que señala el sistema de control interno en su implementación, también en su aplicativo.
Y al final se va a publicar el reporte de integridad, ¿no? En la plataforma de difusión del índice de capacidad preventiva, ¿no? Para la consulta ciudadana, donde, donde la población va a poder visualizar y visibilizar y transparentar los avances de ese modelo de integridad en la institución, ¿no? Ahora, como he dicho anteriormente, a nivel gobierno central y gobierno regional ya se ha implementado, bueno, se está implementando y se está evaluando a nivel de gobierno local a partir del próximo año, ¿no? Entonces, ¿cuál es el proceso de implementación del modelo de integridad? Por ejemplo, los resultados del índice del índice de capacidad preventiva al 2021 ya se tiene, que es a nivel de gobierno municipal, perdón, gobierno central y gobierno regional. Entonces, una vez que cada entidad conoce su resultado, identifica sus brechas resultantes de ese resultado del índice de capacidad preventiva, ¿no? Entonces, evalúa la capacidad operativa, establece los recursos humanos, financieros y logísticos para el cumplimiento de la función de integridad. O sea, comienza a evaluar qué es lo que necesito para poder cumplir con la implementación del modelo de integridad, ¿no? Eso tiene que estar plasmado en su POI, en su documento de gestión, en sus planes estratégicos, etcétera, ¿no? Tal como lo señala la directiva, ¿no? O sea, tiene que estar implementada. Y ahora a partir del 2023 es una obligación, o sea, el órgano de control va a determinar, mira, existe situación adversa, pero no lo has implementado, incorpóralo en tu plan de implementación y si no lo cumples, te sancionará. Entonces, toda esa etapa de planificación cumple como programa de integridad en el marco normativo, diagnostica y define las acciones para el cierre de brechas del índice de capacidad preventiva, establece los objetivos, determina las acciones y responsables y establece el cronograma de trabajo. Entonces ya no es como antes, que solamente era designar a una persona y con esa persona ya era suficiente, no, ahora tiene que estar incorporándose todo este tema en los documentos de gestión. Y básicamente implementar la Oficina de Integridad y Ética, u Oficina de Integridad, como quieran llamarlo, ¿no? Luego viene la etapa de desarrollo por el encargado del modelo de integridad, o sea, el responsable de implementar el modelo de integridad, que básicamente es el responsable de la Oficina de Integridad. Una vez de haber elaborado su plan de trabajo y haber hecho su diagnóstico y todo, empieza con el desarrollo y ejecución de ese modelo de implementación. Entonces, el desarrollo, ¿qué implica? Liderazgo y compromiso. Obviamente que eso viene del titular del pliego, ¿no? Y de la máxima autoridad administrativa y del responsable de la Oficina de Integridad, quien debe identificar los riesgos, ¿no? Identificar los riesgos, incorporar todo el tema de transparencia en la gestión, empezar a implementar el tema de denuncias, el tema de controles, ¿no? O sea, la política de integridad abarca básicamente 4 componentes: identificación de riesgo, transparencia, denuncia y controles. Es la base del modelo de integridad, ¿no? Y todo eso asistido y orientado técnicamente, ¿no? Ahora, el órgano de control forma parte de esa implementación a través de la implementación del sistema de control interno. Pero todo esto forma parte de la política nacional de organización de la gestión del Estado. Aquella entidad que tenga sus procesos implementados o que tenga una gestión por procesos avanzada va a poder de una manera mucho más rápida implementar el modelo de integridad, ¿no? Porque así va a poder aplicar los controles de manera adecuada y va a poder realizar una gestión transparente, ¿no? Al identificar sus riesgos y mitigarlos, cumple ya con lo señalado por la gestión por procesos y por el sistema de control interno, facilitando a la población y a todo, no solo a los ciudadanos, sino a cualquier servidor público, a través de canales de denuncia, señalar a cualquier acto de corrupción en alguna entidad, ¿no? Cuando viene la etapa del seguimiento. O sea, el seguimiento, o sea, lo realizan en dos instancias: el seguimiento interno como parte de la implementación del modelo de integridad y el seguimiento de la Secretaría de Integridad Pública, ¿no?
que a través de estas dos instancias se verifica, se comprueba la implementación del modelo de integridad, ¿no? El seguimiento genera información específica de la implementación del modelo de integridad en la entidad, o sea, sobre la misma entidad. Verifica el cumplimiento del plan de implementación, analizando el proceso de implementación para buscar la mejora continua, ¿no? Elabora y emiten reportes, realizan ajustes, retroalimentación. O sea, el plan que han elaborado para dicha implementación tienen que medirlo, o sea, por eso se tiene que incorporar al plan, a los planes operativos, estableciendo sus indicadores de medida, etcétera, y ingresarlo al sistema, ¿no? Al sistema que básicamente se pone a disposición para implementación del modelo de integridad, y que se realiza a través de un cuestionario que anualmente se llena, adjuntando y subiendo la información que sustenta que se ha realizado dicha acción, ¿no? Ahora, la Secretaría de Integridad Pública genera información estandarizada a nivel nacional para la toma de decisiones y previsión de políticas públicas, ¿no? Aplicando el índice de capacidad de prevención por grupo de entidad, por componente u otro. Es lo que señalé en los dispositivos anteriores sobre las herramientas para la implementación. Ahora, en el Estado, como dije anteriormente, no todos han implementado ese modelo de integridad, ¿no? Ahora, ¿cómo hace la Secretaría de Gestión? La Secretaría de Gestión Pública básicamente se encarga de hacer el seguimiento, ¿no? Y básicamente ese seguimiento lo realiza anualmente, ¿no? Por ejemplo, y lo establece en 4 pasos, ¿no? Y eso ya se encuentra establecido como una estrategia integral como parte del Poder Ejecutivo. Es un objetivo ya, es el 0.41 ya establecido. ¿Cuáles son los pasos a seguir, no? Primero, define el estándar de integridad, ¿no? Que son aspectos exigibles del modelo de integridad que las entidades deben cumplir, ¿no? Por eso se llama el SIP, Sistema de Integridad Pública, ¿no? 2, las entidades planifican las actividades en su programa integrado, la integridad o lo adecuado. Eso supuestamente eso empezó este año, ¿no? De enero a diciembre de 2022, la planificación y ejecución, los pasos 1 y 2, ¿no? Que es las entidades planifican las actividades del programa de integridad o lo adecuado. El 3 era, las entidades reportan a la Secretaría de Integridad sobre la implementación del modelo de integridad para evaluación del índice de capacidad preventiva. O sea, el primer reporte va entre junio de 2022 a noviembre de 2022. Luego, la Secretaría de Integridad evalúa y publica reportes sobre el avance de la implementación del modelo de integridad de las entidades públicas. Lo hace entre junio a julio de 2022. O sea, mientras que en el primer reporte lo hace cada entidad, en el segundo reporte lo hace la Secretaría de Gestión Pública, ¿no? Y ambos son reportes de avances de la implementación del modelo de integridad, ¿no? Algunos son reportes de avances de evaluación. Ahora, la directiva ya como se mencionó anteriormente, ya estableció cuáles son la forma como se evalúa, ¿no? En el primer reporte de integridad que se ha hecho a julio de 2022 por parte de la Secretaría de Integridad Pública, se ha arrojado que a nivel del Poder Ejecutivo, o sea, el Gobierno Central, al julio de 2022 se arroja que está en un 60%. O sea, es aceptable, que es entre el 41% y el 60% es aceptable, ¿no? Lo deseable es entre el 61 al 80%. Supuestamente a nivel de gobierno central, o sea, de ministerios, a nivel de 146 entidades del Poder Ejecutivo, se obtuvo en esta primera etapa el resultado del índice de capacidad preventiva de promedio del 60%, que corresponde a la categoría aceptable y una brecha del 40%, ¿no? O sea, es lo que está señalando. En relación con su última evaluación en diciembre de 2021, se aprecia que incrementó un 6 puntos porcentuales, o sea, del 54 al 60%. O sea, a nivel de gobierno central, ellos se encuentran en el 60% de implementación. O sea, es aceptable, pero todavía no es lo ideal, como señalan ellos, ¿no? Ahora,
También dice que a partir de la información procesada se aprecia una brecha entre los ministerios y sus entidades adscritas en el avance de la implementación del modelo. El promedio a nivel de ministerios está al 89%, mientras que a nivel de sus entidades adscritas el 96%. O sea, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Vivienda es el sector, ¿no? Supuestamente ellos están a un nivel del 89% de implementación, pero una de sus entidades adscritas, como puede ser, por ejemplo, no sé, Sedapal, algún programa, como el programa Mi Vivienda, etcétera, no ellos están con un 56% de implementación. O sea, es por eso que están diciendo, y a nivel de gobierno, de ministerios, están al 89%, pero a nivel de sus entidades adscritas están a un 56%, por eso que en promedio les arroja un 60%, lo cual está entre el límite aceptable. Pero no es lo ideal, pues, supuestamente debería ser uniforme. Ahora, a nivel de gobierno regional, el promedio es de 25%, o sea, está de regular, que es del 21%, 40%. O sea, compromiso de la alta dirección, se tuvieron 27%. Gestión de riesgo, 16%. Política de integridad, 18%. Transparencia, 30%. Control, 21%. Comunicación y capacitación, 22%. Denuncias, 55%. Eso significa que a nivel de gobierno regional, los canales de denuncia en eso sí han avanzado. Allí han presentado mayor desarrollo en la implementación de canales de denuncia como parte del modelo de integridad. Sin embargo, en todos los demás cumplimientos normativos están bajos, ¿no? Están, supervisión y monitoreo 13%, o sea, está a nivel bajo. El encargado del modelo 25%, o sea, está en regular. O sea, el encargado mismo del modelo está a un 25%. O sea, eso ya a partir del próximo año a nivel municipal, por ejemplo, es a nivel regional. A nivel municipal, que comience, van a empezar a evaluar esto a nivel municipal, qué resultados van a arrojar, considerando que la mayoría de municipalidades solamente de las 1.700 han considerado en designar a un encargado del modelo de integridad, pero no han implementado las oficinas de integridad como han hecho algunos, ¿no? Creo que a nivel municipal, creo que existen 2 municipalidades que han implementado, creo que es una San Isidro, y no recuerdo cuál es la otra, que ha implementado una oficina de integridad con un gerente de integridad. Entonces, esto es algo que va a estar la Secretaría de Gestión Pública, de Integridad Pública, en constante verificación. Por ejemplo, el nivel de gobierno regional es tan bajo, ¿no? El mismo recargado del modelo el próximo año, con la nueva gestión, ya tiene que mitigar ese riesgo, tiene que empezar a implementar ya el modelo de integridad, porque ya ahora sí es de carácter obligatorio y va a ser verificado y observado por el órgano de control, ¿no? Obviamente determinar situaciones adversas que a través del plan de acción implementará o solucionará esa situación adversa, pero aún así los que vayan a trabajar en algún gobierno regional formen parte de la alta dirección o de áreas con capacidad de decisión, vean la obligación de implementar dicho modelo de integridad, ¿no? Que está amarrado directamente con el sistema de control interno y el tema de gobierno abierto, que es un eje de la política nacional de la gestión pública, ¿no? Bueno, básicamente eso es todo. ¿Alguna pregunta? No, ¿no hay alguna pregunta? ¿No? Bueno, les voy a enviar a los que me han pedido la información.